La noticia del día es la presentación de la proforma presupuestaria y también del proyecto de reforma tributaria. Actor fundamental de estos acontecimientos, el ministro de Economía, Guillermo Lasso. Señor ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿A cuánto llega el déficit presupuestario de acuerdo a la proforma que fue entregada hoy al Parlamento? Llega a un valor absoluto de aproximadamente 320 millones de dólares, que equivale cerca de 2.5% del Producto Interno Bruto, estimado para el año 2000 en 15.000 millones de dólares. Ya. Ministro, en lo que tiene que ver con la deuda interna y externa, lo que es deuda, ¿cuánto se destina? Para el pago de intereses asciende una suma de 1.250 millones de dólares. ¿Que es el 38%? Aproximadamente del total de los gastos, ya, no de los egresos del presupuesto. Con relación a los egresos, el porcentaje es algo menor. Ya, en todo caso, se había pensado que con oportunidad de la renegociación, de la reestructuración de la deuda, iba a disminuir algo más. Eso es lo deseable, pero obviamente los tiempos no nos permiten, puesto que el proceso de reestructuración comenzó el 28 de agosto, y la norma constitucional establece que la proforma presupuestaria debe estar en el Congreso el 1 de septiembre. Ya. Por lo tanto, el tiempo que media es tan corto que no se puede llegar a una reestructuración y por lo tanto no se puede conocer cuáles son las cifras que podremos alcanzar en esa reestructuración. Entonces, ese rubro de deuda está un poco pendiente. Digamos, no está pendiente. Ese rubro considera el 100% del pago de intereses de la deuda con el perfil actual. Tal como está en este momento. Así es. El precio del petróleo, ¿en cuánto se presupuestó en términos promedios? En términos promedios, $14.70. Ya. Gasto, ministro, fundamentalmente, eso es lo que contiene esta proforma. El gasto tiene algunas novedades del presupuesto importantes. En primer lugar, el gasto total no se incrementa, más bien hay una muy pequeña y ligera reducción en el total. Pero lo más interesante es que el gasto corriente se reduce en 0,75% del Producto Interno Bruto, y ese ahorro de gasto corriente se lo destina a gastos de capital, que crece en un monto similar. Para inversiones. Por supuesto, para inversiones en el área social, fundamentalmente. ¿Esa reducción en el gasto que usted nos refiere significa despidos de personas? No significa ni reducción de personal ni despidos. Lo que significa es un incremento salarial que responde a la realidad económica del país. Ahora, todo esto está anclado, ministro, está conectado de alguna manera a reforma tributaria. Más que reforma tributaria, debemos hablar de una racionalización de los ingresos del presupuesto del Estado. Ya. Porque si bien es cierto, se plantea un incremento de la tarifa del IVA y una reforma al impuesto a la renta que generarían aproximadamente 500 millones de dólares, hay que tomar en cuenta que hay otros impuestos que se reducen, inclusive el precio de los combustibles promedio que pagará un ecuatoriano en el año 2000, de acuerdo con la proforma presupuestaria, significa 390 millones de dólares de menores ingresos en el presupuesto del Estado, por lo tanto un peso menor para la población ecuatoriana. ¿Se eliminan impuestos en algunos casos? Claro, el impuesto, por ejemplo, se elimina el impuesto al patrimonio, ya, se elimina el impuesto a los vehículos, se reduce la tasa del impuesto a la circulación de capitales de 1% a 0,3%. Pero lo más interesante es que la diferencia entre los incrementos de ingresos, que son 500 millones, y la reducción de ingresos, que son 390 millones, esos 118 millones de dólares se destinan a incrementar los gastos de capital, inversión social, inversión en infraestructura, 50 millones de dólares para darle un mayor impulso a la reconstrucción de la costa a través de Corpecuador, y otros valores que se los distribuye entre obras públicas a nivel nacional, salud, educación, montos adicionales a lo que se invirtió en el año 99. Entonces, esos impuestos que se reducen o se eliminan, ¿se compensan con qué? ¿Con el IVA fundamentalmente? Con el IVA y con la reforma de impuesto a la renta. ¿El 15% del IVA? El IVA del 10 al 15, así es. Son dos temas distintos, uno proforma y otro reforma o racionalización del gasto público. Pero que se interrelacionan, puesto que la proforma presupuestaria presentada parte necesariamente de que el Congreso Nacional, en caso de considerarlo adecuado, apruebe la reforma tributaria que ha presentado el gobierno. ¿Y sin esto no hay acuerdo con el Fondo Monetario?
si no se aprueba esto en el Congreso? No sería tan extremista. Tenemos que, hoy es el primer día en que hemos entregado el documento, tenemos ampliacionismo. El optimismo de que esta proforma presupuestaria, que tiene un objetivo fundamental, reducir la inflación, crear las condiciones para generar inversión en el Ecuador, promover la producción y generar empleo a través de una mayor estabilidad económica en el país. ¿Por qué no se mandó la ley esta de racionalización de los ingresos a través de un esquema de urgencia económica, ministro? Esas son decisiones que caen dentro del campo político. Probablemente el ministro de Gobierno tendrá una explicación al respecto. Algunos datos en torno a la proforma presupuestaria y a la reforma tributaria hemos conocido esta vez aquí en el Noticiero Nacional con la presencia en vivo, en directo del ministro de Economía. Gracias, señor ministro. Hacemos una pausa.